Vota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. A 7:34. Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El formato del debate no permitió tratar muchísimos temas, tampoco profundizarlos. Los temas que quedaron sin tocar o que fueron tratados en forma excesivamente superficial son muchos. Entre ellos está la despenalización del aborto por violación, derechos humanos, derechos de la comunidad LGBTI, derechos de la naturaleza, violencia intrafamiliar y sus consecuencias, enfermedades crónicas, legalización de drogas, lucha contra la delincuencia, narcotráfico, microtráficos, tema carcelario, descentralización, financiamiento de los GATS, etcétera, etcétera. Al tiempo de darle al abogado Alarcón, quisiéramos conocer también su punto de vista sobre lo que no se dijo, sobre lo que no se trató en esta que era una oportunidad de oro para los candidatos para comunicar sus planes, programas, proyectos de gobierno a la ciudadanía. Gustavo, Rosana, buen día y un saludo a quienes nos escuchan a través de la señal de Antena 1 y nos ven a través de Academia TV. Efectivamente, no me quedaría yo con el hecho de que desde que entraron en vigencia las reformas al Código de la Democracia, contamos con un espacio obligatorio para conocer un poco más sobre las ideas de los candidatos. Prefiero que en función de los errores y los vacíos se haga una crítica constructiva con el objetivo de corregir de cara a los siguientes debates obligatorios que, por ejemplo, se van a realizar a las elecciones seccionales del año 2023. En ese sentido, pues, el formato, como bien lo han dicho ustedes, el hecho de tener además preguntas compuestas y agrupación de temas tan complejos para responder a todas las inquietudes en apenas 1 minuto 30 segundos, hace que esto no cumpla con su objetivo. No cumpla, ¿por qué? Porque la ciudadanía se quedó el domingo en la noche con ganas de escuchar mucho más en cuanto al qué hacer y cómo hacerlo por parte de los candidatos, quienes más bien se enfocaron, dado lo corto del tiempo y la forma en la que estaba concebido este espacio, en posicionar discursos, en posicionar además frases o eslogans de campaña y simplemente dejar para después, para otros momentos, para entrevistas, el abordaje de temas tan sensibles e importantes como los que ustedes han mencionado al inicio de este espacio. Abogado Alarcón, muy buenos días. Nos gustaría tener también su lectura sobre cómo les fue a los dos candidatos respecto de las expectativas de los ciudadanos, de las ciudadanas. Quizás nos preguntamos, más allá de este panorama que usted ya nos muestra de lo que fue este debate el fin de semana, ¿llegaron o no a convencer a los electores? ¿Fue un espacio que realmente permitió que los ciudadanos puedan tomar una decisión, sobre todo a los indecisos, respecto de lo que podría ser su voto el día 11 de abril, o deberemos esperar a ver qué ocurre en estas pocas semanas que restan? Aún nos quedan, Rosana, 3 semanas de campaña prácticamente. Espacio en el que los candidatos no solo harán recorridos presenciales, sino que los veremos y escucharemos a través de medios de comunicación. Nada está dicho en este momento, pero sin duda este foro, esta discusión, este espacio de diálogo debe haber influido no solo para ratificar y afianzar el apoyo de ciertos electores que probablemente hayan estado dudosos de apoyar a uno u otro candidato, y por supuesto también darle insumos a aquellos indecisos o aquellas personas que se manifiestan a favor de un voto nulo para decantarse por una de las dos candidaturas. Lo que no sabemos, por supuesto, es en qué medida este apoyo se puede haber definido en función del foro del día domingo. Veamos cómo avanzan los números, cómo avanzan las encuestas, pero por supuesto hay termómetros que sirven de referencia, como los de las redes sociales, en los cuales algunas personas que estaban indecisas o que habían manifestado su indecisión respecto al voto,
han corregido esa postura y pues han manifestado su apoyo a uno u otro candidato. Haciendo una especie de metáfora, abogado Alarcón, sobre lo que sucede en un laboratorio, en un procedimiento se sigue una hoja de ruta para caracterizar una sustancia e identificarla. Haciendo esta metáfora le decía con respecto a los candidatos, juzgando a través de lo que dijeron y de lo que omitieron o dejaron de decir o de profundizar, se puede caracterizarlos. Hubo elementos suficientes, más allá de lo que se sabe ya del señor Lasso, de dónde viene, del señor Arauz, de dónde proviene. Hubo información suficiente como para que los ecuatorianos se formen un criterio de quién es quién y qué es lo que se puede esperar de sus gobiernos. Personalmente creo que no, Gustavo, porque la mayoría de discursos, como he mencionado, en cuanto a los distintos ejes, la parte libre e incluso ese mensaje emotivo o sentimental de los valores y los antivalores, fueron aprovechados por los candidatos para posicionar sus ideas fuerza, que más son eslogans de campaña o frases políticas en lugar de vincular a su plan de gobierno o alguna propuesta concreta que pueda llamar la atención a la ciudadanía. Durante todo el debate oímos al señor Arauz repetir con mucha fuerza las palabras banco, banquero, banco, banquero. Además, el señor Lasso en cada espacio repetía esa frase de Andrés, no mientas otra vez, y repetía, simplemente incluso dejando de responder las inquietudes que habían sido presentadas por quien moderaba el debate. Y finalmente, más allá de incluso estas frases, quizá el elemento más destacado y gracioso del espacio del domingo en la noche es que ninguno de los dos quiere que sea su candidatura asociada al gobierno de Lenín Moreno. En el un caso, por supuesto, no quieren hacerse responsables de haberlo presentado como candidato, haber aupado su ascenso al poder, y quién sabe qué habrá pasado en el camino para que este apoyo no se haya mantenido. Y en el otro, como se vio también, tampoco quieren hacerse responsables de aquellos acuerdos y pactos que se dieron al interior de la Asamblea Nacional para garantizar, según decían, por supuesto, cierta gobernabilidad para el país en el periodo intermedio del señor Moreno. Así es que parece ser que ese es quizá el cadáver apestoso del cual nadie se quiere hacer cargo, obviamente por su baja popularidad, su poca credibilidad y la falta de confianza de la ciudadanía. Abogado Alarcón, un importante porcentaje de la votación, quizás este 50% que no votó ni por Arauz ni por Guillermo Lasso, emitió su voto precisamente en la búsqueda de un cambio, de una política quizás distinta, pero podemos decir que en este debate nuevamente caímos en esta polarización del correísmo versus el anticorreísmo. Por supuesto que sí. Y de nuevo se dejó de lado temas que, como ustedes bien señalaban al inicio, son de preocupación y de importancia para esos ciudadanos que en primera vuelta se decantaron por el señor Pérez o por el señor Hervas cuando arrancó este proceso electoral. Campañas que manejaron el tema de manera responsable, mapearon los intereses y las preocupaciones de la ciudadanía a través de encuestas y estudios de opinión. Y por supuesto hay elementos comunes en todo el electorado: el tema económico, el tema del empleo, el tema de la salud a propósito de la pandemia, pero a un buen porcentaje, aquel electorado joven que representa más del 40%, le interesa escuchar temas de despenalización del aborto en caso de violación, temas de derechos sexuales y reproductivos, temas de pueblos y nacionalidades indígenas, medio ambiente, poblaciones vulnerables. Si esos temas no son abordados por las campañas finalistas, por los candidatos finalistas, el interés de la ciudadanía va a quedar en suspenso y ellos no se decantarán por una de las dos candidaturas que están en segunda vuelta porque esperan escuchar compromisos y propuestas concretas en la materia. ¿Cómo puede ser posible que en el debate, en el bloque de institucionalidad y democracia, se haya abordado de refilón, y creo que además con el objetivo de atacarse mutuamente, los temas de violencia de género?
Eso es inaceptable. Se dejó de lado incluso en el debate un tema que debía ser eje rector de la discusión, que es el de los derechos y libertades fundamentales. No puede ni debe esto ser transversalizado en un debate en el que se necesita o se necesitaba propuestas y posiciones concretas y claras por parte del señor Arauz y del señor Lasso. Uno de los temas más urgentes y críticos, y siguiendo con las metáforas, abogado Alarcón, la economía de Ecuador se la puede comparar con un enfermo en cuidados intensivos. La economía del Estado nos referimos, pero también la economía individual de cada ecuatoriano. ¿Qué le dijo a usted el debate sobre cómo van a hacer el señor Arauz y el señor Lasso para sacarnos de este gravísimo problema económico que está agobiando a todo el país? Graciosamente en ese tema, Gustavo, hubo coincidencia entre los dos candidatos cuando, por ejemplo, ambos abordaron la necesidad de una reforma tributaria que elimine ese asfixiante impuesto del 2% a las microempresas. Incluso coincidieron en la necesidad de tomar medidas como gobierno para acceder e incentivar la inversión nacional y extranjera. Ambos hablaron de generar fuentes de trabajo, haciendo que el ecuatoriano tenga más dinero en su bolsillo, pero no nos dijeron cómo lo van a hacer. Mencionaron el qué, les faltó el cómo, quizá por un asunto de tiempo. Y como bien ha señalado, es una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, dejando de lado la economía estatal, que ya sabemos que se encuentra en una situación crítica. Pero el ciudadano, en su gran mayoría, en este momento en que ha habido una crisis de empleo, en que hay una crisis grave de poder adquisitivo por parte del ciudadano común, esperaba escuchar mucho más que simplemente la mención a los tres ejes principales de una propuesta en materia económica. El debate nos queda debiendo indiscutiblemente en este tema. Hay también muchos temas de carácter local y esto sucederá, imaginamos, en muchas ciudades del país que se han sentido abandonadas en el debate. No solamente un municipio en particular, el tema, por ejemplo, del municipalismo, de la gravísima crisis que sufren los GATS, no fue ni siquiera mencionado, no fue tocado de ninguna forma. Y aquí en Cuenca, como habíamos señalado al inicio de este diálogo, el alcalde ha hecho muy bien en puntualizar varios aspectos que requieren respuestas de los dos candidatos. Entre ellos está el tema del desarrollo asimétrico que ha afectado históricamente a esta zona del país, la vialidad que tiene diferencias enormes con el resto del país, temas actuales como la minería, el cuidado del medio ambiente, el caso del tranvía y sus efectos sobre la movilidad en la ciudad de Cuenca, la dura carga, ese lastre que tiene que pagar el municipio de Cuenca, el bolsillo de los cuencanos, de los contribuyentes, por este proyecto tan mal concebido desde un punto de vista económico, etcétera, etcétera. Hace falta también que los candidatos en estos 15 días, 16 días exactamente de campaña, aborden estos temas con respuestas para las localidades, para los cantones, con estos temas de cercanía para los ecuatorianos. Por supuesto que sí, Gustavo. Los gobiernos autónomos descentralizados son los niveles de gobierno más cercanos al día a día del ciudadano. Y si bien ya en los últimos días y semanas hemos visto acercamientos por parte de los candidatos a las asociaciones de estos niveles de gobierno, me refiero específicamente tanto a AME como a CONGOPE, en el debate lamentablemente no fueron topados estos temas muy importantes para el país. Y no solo nos referimos al hecho de que hay recursos que no llegan conforme manda la Constitución y la ley a las alcaldías o a las prefecturas, sino al modelo de desarrollo que desde lo nacional decanta en lo local en beneficio de los ciudadanos. Y por supuesto, en el caso de Cuenca en específico, vemos un manifiesto eterno en el que el alcalde específicamente topa algunos asuntos que podría incluso generar un debate en cuanto a si es o no competencia del gobierno nacional, pero se abre la puerta a condicionar apoyos políticos a uno u otro candidato en función de lo que diga o deje de decir relacionado con el desarrollo local. Hemos escuchado además la necesidad de impulsar, eso sí lo dijeron en el debate,
muy lateralmente, pero al menos fue mencionado todo lo relacionado con la ruralidad, con el desarrollo agrario de quizá las provincias más ricas del país en esa forma, y reactivar la economía incluso, pero otro tema, como ustedes bien dicen, que nos queda pendiente y que para muchos hubiera sido interesante escuchar propuestas y posiciones concretas, el del trabajo coordinado y el del trabajo articulado con los niveles de gobierno seccional, que como he dicho son los que día a día trabajan para hacer mejor la vida de los ciudadanos. Otro de los temas, bueno, en realidad son muchos los temas que quedaron fuera, pero quizás este está siempre ausente de los discursos, tanto de a nivel nacional como a nivel local, y quizás el sector más golpeado en esta época de pandemia ha sido el sector cultural. Este es un tema sobre el cual nadie se pronuncia, sobre el cual nadie habla, nadie quiere hacerlo un tema absolutamente olvidado, sin entender probablemente que la cultura es algo esencial para el desarrollo del ser humano. Y precisamente, Rosana, porque no pasa como mucha gente equivocadamente cree, por entregar bonos o por permitir que los artistas, los gestores culturales, los músicos trabajen, sino porque la cultura es un asunto fundamental para el desarrollo de la persona. Y durante este tiempo de pandemia, lamentablemente hemos visto que las condiciones han sido adversas para que las personas puedan acceder a espacios culturales y para que quienes realizan esta actividad puedan sostenerse. Con ello, el daño específico al sector puede resultar irreversible, como ya lo ha sido en otros países de América Latina o en otras regiones del mundo, y necesita no solo que se tome medidas económicas para apoyar a quienes dependen de la actividad de este sector, sino efectivamente medidas de impulso y de incentivo para que el ciudadano común, el ecuatoriano, como ustedes o como nosotros, no pierda de vista la necesidad de mantener estos espacios como parte del desarrollo integral del ser humano. Así es que ahí, de nuevo, una deuda pendiente del debate. Yo sé que hay un sinnúmero de temas de los que hubiéramos querido escuchar o que hubiéramos querido que las preguntas aborden. Hubiéramos quizá requerido mucho más tiempo, pero si en lugar de ver eternos videos por parte del Consejo Nacional Electoral o en lugar de hacer preguntas, más bien, obviamente no quiero ser peyorativo con ello y mil disculpas, pero si escuchamos preguntas que parecen más de concurso de belleza que de un debate de finalistas para la presidencia de la República, el resultado es que quedan más deudas que cuestiones abordadas. Algo que sí se tocó, pero muy superficialmente, fue materia más bien o argumento para mutuas acusaciones, fue el tema de la educación superior, de las universidades. Se habló muy ligeramente sobre el libre ingreso, a esto se comprometió el señor Lasso, sobre la CENESID, en un tema que no quedó claro si va a desaparecerlo o va a modificarla, a reformarla. Temas de autonomía, de becas, fueron también tocadas por el señor Arauz. En lo que usted pudo entender, ¿se puede concluir cuál es el compromiso de cada uno de los candidatos con respecto a la educación superior en el país? Nada concreto, Gustavo, porque incluso aunque en ocasiones anteriores el señor Lasso, por ejemplo, ha mencionado la necesidad de eliminar CENESID, en el debate habló de fortalecer y reformar, algo que dista de lo que se ha escuchado en ocasiones anteriores. En el caso del señor Arauz, nos habla de un mundo ideal que no implementó mientras él fue gobierno. No nos olvidemos que él formó parte incluso del gobierno de Lenín Moreno en sus inicios y no pudo concretar acciones como las que manifestaba a favor del tema de educación superior. Así es que ahí, de nuevo, quedan muchos temas pendientes. Cuando tenemos ecuatorianos que no pueden acceder a la educación superior, no se trata, personalmente creo, de si gratuidad o no gratuidad, o el porcentaje de cobertura por parte del sector público. Se trata de que la educación es el motor fundamental para el desarrollo de un país. Gracias a la educación se activa la economía, gracias a la educación se genera empleo.
Si es que ese tema no es abordado con seriedad y responsabilidad por los candidatos, simplemente estamos frente a propuestas vacías, frente a cuestiones que no van a solucionar los problemas de fondo y que simplemente son usados como muletilla o como eslogan de campaña con el objetivo de captar votos. Lo único cierto en este tema, personalmente lo creo, es que quienes ya formaron parte de un gobierno sabemos perfectamente bien qué hacen y cómo lo hacen en este tema. Y quienes, en cambio, no han formado parte de él y desde el sector privado poco o nada han hecho en materia educativa, tienen un reto enorme por delante. En este mismo tema, abogado Alarcón, deberíamos pensar la propuesta de libre ingreso a las universidades, deberíamos considerarla si es que no hay una inversión realmente importante en la educación superior. Esta es una propuesta demagógica. Las universidades definitivamente no tienen la capacidad ni en infraestructura, ni en docentes, ni en laboratorios para poder recibir abiertamente o libremente a los aspirantes. No cumple con lo previsto en el ordenamiento jurídico de garantizar un porcentaje específico de recursos económicos para el sector educación, todo será demagogia. Necesitamos que un gobierno que crea efectivamente en el desarrollo del ser humano, en la educación y en la reactivación al mediano y largo plazo, entregue al sector educación todos los recursos que necesite, como tú bien lo has dicho, Rosana, no solo para activar y potenciar la infraestructura, sino para permitir que más y mejores profesores estén a servicio de los ecuatorianos, formando a las nuevas generaciones. Y muchas veces nos enfocamos simplemente en la educación superior. Incluso mucha gente habla de manera exclusiva de la universidad, cuando el debate tiene que ir mucho más allá, cuando tenemos que hablar también de la educación básica, del bachillerato, cuando tenemos que además formar y mejorar las condiciones de trabajo de quienes tienen desde los primeros años la responsabilidad de educar a los ecuatorianos, cuando tenemos que potenciar este sector, porque como dije, la educación es el motor principal para lograr el desarrollo de un país en el mediano y en el largo plazo. Que las medidas que adopten quienes accedan al poder a partir del 24 de mayo no correspondan a demagogia y populismo, sino a algo bien planificado y, por supuesto, bien implementado para ver los resultados en 4 años. Uno muchas veces piensa que 4 años de gobierno es un tiempo muy corto para ver resultados concretos y positivos en un tema tan sensible como el de la educación, pero es tiempo que basta y sobra para empezar a ver resultados positivos o negativos, corregir o fortalecer. Así es que veamos cómo de manera efectiva quien llegue al poder empieza a potenciar este sector con miras a permitir el crecimiento del país. Bien, nos hemos referido a este debate obligado que se ha dado aproximadamente a los 30 años de aquel histórico debate entre Borja y León Febres Cordero, y que es ventajosamente parte del código de la democracia. De cualquier manera, algo se puede sacar de conclusiones de este debate, pero con todo lo que se ha señalado en este diálogo y que han dicho muchísimos analistas desde la noche del día domingo sobre las debilidades de este ejercicio, debería, abogado Alarcón, organizarse nuevos debates en estos días, en estos 15 días aproximadamente que faltan, debates focalizados por parte de los medios de comunicación, y debería existir apertura por parte de los candidatos para participar. Sobre todo lo segundo, Gustavo. Sobre todo que los candidatos tengan voluntad de participar en estos espacios y cumplir con su obligación de dar a conocer a la ciudadanía sus planes y sus acciones concretas en caso de ser gobierno. En la primera vuelta vimos más espacios de estas características. No solo el debate oficial a cargo del Consejo Nacional Electoral, sino un debate a cargo de los gremios y un debate a cargo de otro medio de comunicación de carácter nacional. Para esta segunda vuelta, esas dos iniciativas que fueron muy importantes, más allá de que también hayan cometido errores, no se han hecho presentes. Y como tú bien mencionas, es fundamental
que estos espacios de contraposición de ideas puedan incluso trabajarse de manera focalizada para profundizar en áreas y temáticas específicas, organizadas por asociaciones, fundaciones o incluso agrupaciones ciudadanas que quieran y tengan interés en escuchar propuestas concretas de los candidatos en temas en específico. Incluso creo que eso nos queda de lección respecto de los procesos electorales que vienen a futuro. No dejar todo en manos de la obligatoriedad del Consejo Nacional Electoral, sino organizarnos como ciudadanía que quiere un voto informado, que quiera que los ecuatorianos decidan sobre la base de propuestas y no de pasiones, para que hayan más y mejores debates, más y mejores foros de presentación de propuestas, para que no todo quede en manos de un solo grupo y que estemos lamentablemente evaluando los errores en lugar de propiciar simplemente lugares y espacios que nos permitan recibir más información de parte de quienes pretenden gobernar este país a partir del 24 de mayo. Bien, gracias Mauricio por su participación en esta mañana. El abogado Mauricio Alarcón es parte de la ONG Fundación Ciudadanía y Desarrollo.